que no haya la puerta, hay mucho vicio. Y la iglesia dormida, si es la única que puede librarlos. Nadie, hermano, no hay ningún centro de rehabilitación que pueda quitarle el vicio a una persona, no. Solamente el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda quitar el orgullo, la vanidad, la altivez, solamente el quebrantamiento. Por eso la iglesia está siendo quebrantada en estos tiempos. Por eso la iglesia va a haber temblores, va a haber terremotos, va a haber hambruna, para ver si así se quebranta la iglesia. Pero antes de que pase eso, la iglesia tiene que despertar. Porque la iglesia, hermanos, como vimos ahorita, la gente necesita una oración y dice, yo voy a orar por ti, para que se me pegue a mí. Los tienen asustados. Los pastores dicen, no oren, iglesia. No oren por la gente porque se les puede pegar. No hagan reuniones en su casa, porque si se reúnen en su casa, cuando se endemonie a alguien allí, yo no voy a ir. Argollón, está el Señor Jesucristo. ¿Quién te dijo que tú? Y cuando se endemonie a alguien allí, vamos a subir de grado. Vamos a estar por encima de los demonios, porque a la iglesia se le dio el poder y la autoridad. Siéntese, hermanos, vamos. No se me canse. Es que es una iglesia tan poderosa, hermanos. Es una iglesia, hermanos, que tiene toda la autoridad. Es una vergüenza, hermanos, que haya personas dirigiendo las iglesias que estén, hermanos, deteniendo el poder de Dios. Es una vergüenza, hermanos, que estén sobajando que el poder de Dios y deteniendo. ¿Por qué? Porque no hay otro poder por encima de nuestro Dios. Porque Él es el único. Pero está probando su iglesia, está probando su pueblo, está probando su fidelidad, está probando, hermanos. No es para que... El peor pecado de la iglesia es que la iglesia está en la comodidad. Es una iglesia muy cómoda. No quiere pagar el precio de la unción. No quiere pagar el precio de la santidad. No quiere acercarse a Dios viendo que su familia, viendo que en la calle, viendo que todos están perdiéndose las almas. Como si a ella no le hubieran dado la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a pelear de rodillas. Porque no se ha puesto, hermanos, a pelear las batallas. Porque Pablo nos enseñó que nuestra lucha no era contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en lugares celestes. Y allí se pelea como Daniel, ayunando por el poder de la palabra. Nosotros, hermanos, no estamos cansados, tenemos hambre. Queremos que los cultos no se acaben, que los cultos, hermanos, duren días, noche, tarde, porque ese es, hermanos, el primer conocimiento cuando la iglesia tiene la unción. La iglesia tiene unción, hermano, no está viendo el reloj a ver a qué hora se acaba el culto, no está viendo, hermanos, a ver, el domingo se le entrega al Señor con todo el corazón y sin ningún reproche, porque tenemos que agradecerle al Señor Jesucristo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, no hay otra creación que se le haya dado el poder de gobernar sobre toda la tierra. Solamente la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene todo el poder para reinar sobre la tierra, porque hay un rey en ellos. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor estuvo trazando todo lo que iba, hermanos, a poner en la tierra. Una iglesia, hermanos, que velara, que sirviera. Una iglesia que entregara su cuerpo, entregara su carne y muriera para resucitar muertos, para darle vista a los ciegos. Una iglesia que esté dispuesta, como Pedro, como Pablo, como Juan, que dejaron todo para seguir a Dios. Una iglesia, hermanos, con los mismos puntos que Dios dio. Son los mismos puntos que Dios nos está pidiendo, porque nuestro Dios es el mismo de ayer y de ahora y de siempre. Su plan para vencer el mundo, hermanos, es que nosotros venzamos nuestro cuerpo, nuestras tentaciones, nuestras emociones, y vivamos, hermanos, en Cristo y Cristo en nosotros. Por eso
los enfermos. Por eso tanto drogadito. Por eso en la iglesia tantos hermanos dedicándole más tiempo al celular que a la Biblia. Por eso hay tantos hermanos cristianos que piensan que el pastor los va a salvar y que pertenecen a un club. Y que ese club, hermanos, se reúne cada 8 días para adorar a Dios y sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está día y noche en la iglesia. La presencia de Dios no está nada más cuando vienes a tu lugar. La presencia de Dios está en tu corazón, está en tu mente. Cuando la iglesia se enseñe, hermanos, a servir a Dios, cuando la iglesia se enseñe a amar a Dios, cuando la iglesia se enseñe, hermanos, a cargar esa santidad, entonces, hermanos, va a ser una iglesia con el poder que el Señor Jesucristo quiere en la tierra. Vienen días donde se derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, donde veremos, oiremos y hablaremos con Él. Estamos en esos tiempos. La iglesia, hermanos, tiene que despertar porque el novio ya viene. Y una iglesia dormida, hermanos, no está trabajando en la miel, no está trabajando en la cosecha de Dios. La cosecha de Dios, hermanos, no le vamos a pedir cuentas al pastor, no. Cada uno de nosotros se nos ha dado dones. Cada uno de nosotros se nos ha dado un llamamiento. Hay muchos que no son llamados, pero los llamados, hermanos, están ungidos. Los llamados tienen algo, hermanos, que no se lo puede quitar el hombre. Los llamados, hermanos, tienen una palabra sobre ellos. Y esta iglesia fue llamada para llevar a Jesucristo. Esta iglesia. Vamos a ver el fundamento de Dios, cómo quiere Dios su iglesia. Vamos a ver una cita en Mateo. Este estudio se llama Despierta, iglesia cómoda y busca la unción. Ese es el poder. Despierta, iglesia cómoda. ¿Están muy cómodos? Y otra cosa, si traen un rencor, hermano, hay división en la iglesia. ¿Por qué? Por su altanería. Porque unos se quieren creer más grandes que otros. Cuando mi Padre Jesucristo dijo, el que venga a servir, el más pequeño, será el más grande en el reino de los cielos. Aquí no hay grandes. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí el único sabio se llama Jesucristo. Aquí el único inteligente es Jesucristo. Aquí, hermano, el estudio del hombre, hermano, no hay nada para Jesucristo. Porque el hombre estudia 2 más 2, 3 más 3, su inteligencia no llega hasta más. Pero Jesucristo dijo que la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del pecado. El inteligente, hermanos, porque nosotros somos inteligentes, súper inteligentes, porque hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Somos muy inteligentes, ya la inteligencia y la sabiduría está en nosotros. El sabio, hermanos, ve el peligro y huye. Amén. Pero al soberbio, el Señor lo ve de lejos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, merece que nosotros tengamos reverencia ante Él. Reverencia ante Él. Toda la honra para Él, toda la gloria para Él, porque de Él dependemos. Todos nos vemos, oyemos, hablamos y estamos parados por Él. Tenemos hijos, familia, techo por Él. Tenemos palabra, hermanos, como otros que no tienen, son mudos, son sordos, cerrados, son ciegos, pero nosotros tenemos todo gracias a mi Padre Jesucristo. Y los que estamos sufriendo por alguna cosa, hermanos, es porque no hemos tenido todavía dependencia de Dios. Porque aún, hermanos, en la tribulación, aún en nuestros problemas, aún en nuestras enfermedades, hay un Dios que te puede sanar. Hay un Dios que te puede libertar. Hay un Dios que te puede romper las cadenas. Hay un Dios que te puede sacar de la idolatría, de la borrachera, de la brujería, de la hechicería, de la maldición. Hay un Dios, hermanos, pero ese Dios está en la iglesia. Y si la iglesia, hermanos, no empieza a pelear sus batallas como debe de pelearlas, la iglesia está dormida y tiene miedo. Porque le tiene miedo al grado, hermanos, que si alguien dice Satanás o el diablo, dice, Jesucristo la reprenda, Jesucristo la reprenda. Jesucristo está en ti. Tú eres la boca de Dios. Tú tienes las manos, tú eres el cuerpo. En el nombre de Jesucristo lo reprendo. En el nombre de Jesucristo lo hago. En el nombre de Jesucristo fuera. Pero para eso Dios nos llamó, para libertar a los presos. Jesús tiene un plan, hermanos, muy perfecto y lo empezó desde que Él fundó su iglesia. Mateo 16:18 dice: Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense qué poder tan grande y tan poderoso. Y te digo a ti, y tú también eres Pedro. Y sobre esta roca de la revelación edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no permanecerán, o sea, no tendrán poder sobre los cristianos. La primera muerte la sufriremos y dormiremos. Pero ustedes saben que la segunda muerte, dice la palabra de Dios, que es la terrible. La segunda muerte es cuando los muertos se levantarán del polvo. Es cuando, hermanos, los muertos primero se levantarán, hermanos, para vida eterna, para justicia o para vergüenza, para deshonra y para el infierno, por una eternidad. Pero Dios dijo que en esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, hermano, la muerte, adorándola en todos lados. Pero si a la iglesia se le dio el poder sobre la muerte, si a la iglesia se le dio el poder sobre la maldad, sobre la iniquidad, si a la iglesia, hermanos, la iglesia tiene la culpa de que la misma iglesia se sienta débil, que la misma iglesia, hermanos, esté yendo con el brujo, esté yendo, hermanos, a que le lean las cartas a los adivinos, sabiendo que hay una revelación que carga la iglesia, sabiendo que hay una espada de poder que la iglesia tiene en su palabra para destruir las obras del diablo. Y por eso, hermanos, es que da tristeza que la iglesia, hermanos, esté dormida cuando hay tanta necesidad y tanta tribulación. Estamos en tiempos de tribulación, estamos en tiempos de ayes, estamos en los tiempos. Mucha gente dice, todavía no llegaremos a los ayes, no llegaremos a la tribulación. Le digo, iglesia, despierta, porque en estos tiempos de la tribulación dice, sobreabundará la maldad. Digo, abundará la maldad, pero sobreabundará la bendición. Y la bendición viene si no hay gente de rodillas intercediendo. Por eso el Señor decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pidamos al Señor que mande más obreros. Y esos obreros, hermanos, el Señor Jesucristo los mandó. Es una iglesia que debe de estar siempre sedienta y hambrienta de todo, hermano. Una iglesia sin unción, una iglesia sin el Espíritu Santo, es una iglesia de religión, es una iglesia que no tiene manifestación, que no tiene poder, que tiene la gloria de Dios. Una iglesia dormida, hermanos, no tiene nada. La iglesia, hermanos, que está despertando en estos tiempos, es la iglesia que va a mostrar el poder de Dios. Y nosotros tenemos que creer, porque estas señales seguirán a los que creen. No es para nadie, es para los que creen. Vamos a ver otra cita en Lucas 4:18. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y diciéndole, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres, pero ricos. Porque cuando ya tenemos las nuevas y el reino de los cielos es cercano a nosotros, somos los más ricos de la tierra, somos los más ricos del universo, somos los hijos de un rey. Tenemos, hermanos, la poder y la potestad de que Dios se le dio, dice, para que dé nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, dice, a lo que Jesús estaba enseñando a la iglesia, a lo que nos iba a mandar él, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los presos. ¿Ustedes creen que iban a la penal a sacar a esos presos? No, y tampoco al infierno. Los que están presos, hermanos, son muchos. Dice la palabra de Dios que hay brujería en los cielos, hermanos. Hay muchas personas que están cazando las almas en los aires y los ponen, hermanos, en prisiones, en la tierra del olvido, en los panteones, enterrados de aquí para abajo. A veces todos enterrados, porque el mal, hermanos, ellos sí están ayunando, ellos sí oran, ellos sí alaban a sus demonios. Ellos cada día, hermanos,
están imitando los sacrificios de Jesucristo, con la sangre del guajolote, con la sangre de la gallina, con la sangre del cabrito, con la sangre, pero ninguna sangre como la sangre que Dios dio por nosotros, la sangre de un rey, la sangre de un Jesucristo. La iglesia fue marcada desde que Cristo vino con un evangelio diferente a la tierra. Aleluya. Los fariseos tenían un evangelio, pero no como el de Jesús, con autoridad y poder. La iglesia estaba siendo enseñada, hermanos, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Ellos tenían allí un estanque en donde cada año bajaba un ángel. Pero Jesús estaba en la tierra, hermanos, sanando multitudes. Porque Jesús venía, hermanos, con un nuevo evangelio. Porque Él no vino a anular la ley, porque Él era la ley. Él puso la ley en los cielos y puso la ley en la tierra. Él vino para que la ley se cumpliera. Porque vendría un Mesías, vendría un niño que se llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y que traería, hermanos, la armadura y la espada y todo en sus hombros para salvar a las personas y recuperar lo que se había perdido en Edén. Y Jesús, hermanos, con esa doctrina y con esa nueva enseñanza en la sinagoga de ellos, hermanos, Él dijo, y hoy se cumple esta escritura. Aleluya. Y hoy se cumple, hermanos, que la iglesia tiene el poder que mi Padre Jesucristo vino a darle a su iglesia. Dijo el Señor, no, Señor, hizo esa oración y digo, no te ruego, Señor, que los quites del mundo por los que me has dado, sino que así como tú estás en ellos, como estás en mí, estés en ellos, y ellos en ti, y nosotros en ellos. ¿Se fijan, hermanos, las promesas que mi Padre tiene para su iglesia? Y las cumple. Todos aquí, hermanos, oiganlo bien. Hemos leído el libro de Saúl, el libro de David. David era un hombre como nosotros. Saúl era un hombre, eligió el pueblo, no Dios, para ser rey. Sin embargo, a Saúl le importaba más lo que la gente dijera que lo que Dios. Y esa fue su falla. Y así hay muchos pastores ahorita, que les importa más lo que la gente diga que lo que Dios diga. La voz de Dios no la deberíamos dejar de oír. Y eso se oye en el secreto y de rodillas, con santidad, en el lugar alto, con oración y ayuno, unidos en congregación. Vamos a ver en Lucas 9:1, dice. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Todavía no venía el Espíritu Santo, hermanos. Jesús les dio autoridad. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo tener el Espíritu Santo fácil? Purifica. Dile al Señor que te purifique. La Biblia es agua para purificar. Tú lees su palabra y ella te lava. Lees la Biblia y ella te lee a ti. Cuando tú oras, cuando tú alabas, tú glorificas al Padre y el Padre te glorifica, es glorificado en el Hijo. ¿Y qué pasa en la alabanza? Hermanos, también nos limpia. Nosotros tenemos que ser adoradores. David, hermanos, era el cantor. Pero él sabía de las guerras espirituales. Él sabía cómo ganar sus batallas. Él sabía, hermanos, que era el ungido de Israel, que era el ungido, y ahora la iglesia es la ungida. Ahora la iglesia, hermanos, tiene que saber que ella tiene que pelear las batallas. Así como David, alabando, cantando, leyendo, orando, ayudando, viendo en el nombre de Jesucristo a tumbar los gigantes. Porque hoy tenemos una tierra prometida, y no es, hermanos, como ellos, que era la tierra donde fluía leche y miel. No, nuestra tierra es donde no habrá más llanto ni lamento, calles de oro, mar de cristal, donde Dios será y estaremos con Él y en Él. Ahora nuestra lucha no es como ellos, contra los gigantes, no, ahora nuestra lucha, hermanos, es en los aires, es espiritual, porque nosotros estamos peleando por una nación santa, espiritual, eterna. Nuestra lucha no son contra carne ni sangre, no son con fuerza, ni con espada, sino con el Santo Espíritu. Necesitamos la unción, necesitamos el avivamiento, necesitamos el poder, necesitamos que el Espíritu Santo esté aquí día y noche en cada uno de nosotros. Necesitamos que la iglesia esté despierta.
indispensable que busquemos la unción, que busquemos la comunión, que busquemos la voz de Dios, porque hay muchos hermanos fariseos negando la voz de Dios. Oiga, el diablo sí habla, y nuestro Dios está mudo, está sordo, está ciego, está incapacitado. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios habla, nuestro Dios quiere, y dijo que donde estén 2 o 3 en su nombre, Él ahí estaría. Y dijo, no se preocupen qué hablar, porque en ese momento estaré yo con ustedes. Y dijo, y haremos morada, el Padre y yo, y vendremos a la tierra. Las promesas de Dios, hermanos, son para aquellos que saben que son hijos de Dios. Nosotros, hermanos, no nos hemos rendido ante cualquier Dios, no nos hemos bautizado, hemos muerto por el mundo para vivir para Cristo. Ahora somos la morada, ahora somos el templo, ahora tenemos la mente de Dios, ahora el corazón, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. Ahora sabemos que la iglesia, hermanos, tiene, hermanos, una misión en la tierra y un llamamiento a la unción, a la santidad, al poder. Vamos a ver otra cita en Efesios 5:14. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Jesús dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque hay muchos buscando al vivo entre los muertos. ¿Ustedes creen que Dios está entre los muertos? No, Dios es un Dios de vivos. Y si tú estás aquí, es porque tu corazón se está avivando. Aleluya. Tu Espíritu Santo está volviendo a la vida y te diciendo, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Eso es de lo que yo me alimento. Eso es lo que me da fuerzas. Eso es lo único que a mí me transforma, me cambia, me edifica. Esa palabra viva está hablando de lo que yo quiero beber. Tengo hambre, tengo sed, déjame comer. Te dice tu alma, te dice tu espíritu. No te voy a llevar a casa, no te voy a llevar a la fiesta, no te voy a llevar a esto, no te voy a llevar acá. Deja que tus muertos entierren a los muertos. Tú estás vivo. Tú tienes que buscar la vida. Tú tienes que buscar la paz, el amor, la fe, la confianza. Y de eso la vas a encontrar con Jesucristo. Aleluya. Sin Él no hay amor, sin Él no hay paz, sin Él no hay pobreza. Sin Él, hermanos, estamos destruidos, acabados, derrotados. Pero nosotros tenemos la llave, nosotros tenemos la puerta. Tú estás adentro. Si tú le abres la puerta, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré y cenaré y me quedaré contigo. Pero la puerta se abre por dentro. Tú debes de abrir la puerta y decirle, Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, entra a mi corazón, domina mi cuerpo, domina mi mente, domina mi alma. Haz que yo te ansie, haz que yo te ame, haz que yo te ame. Allí es donde nosotros vamos a despertar. No pidiendo, hay que pedirle por curar. Pide por ti. Pide por ti, santifícate tú mismo. Cristo te santificará. Para que entonces la iglesia pueda ir a echar fuera demonios. No van, ¿saben por qué? Porque el demonio les ha metido miedo. Porque el miedo viene del demonio. Pero cuando tú te examinas a ti mismo y sabes que Jesucristo está en ti, tú ya estás preparado. Tú ya estás bautizado. Tú ya tienes el Espíritu Santo. Tienes que dar el paso sobre el enemigo. O se quita o le pasa por encima. Porque tú tienes el nombre de Jehová. Vamos a ver otra cita en Hechos 1:4. ¿Sería Lucas? Así. Lucas 13, 10 y 11. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Enseñaba Jesús, Él es el maestro. Miren, el maestro se llama Espíritu Santo. Él tenía dentro el maestro. El maestro de ayer y de ahora es el mismo. Nadie sin el Espíritu Santo puede interpretar la Biblia. Nadie sin el Espíritu Santo puede oír la voz de Dios. Nadie, hermanos, puede saber si va bien o mal si no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú mismo, tu corazón, te dice cuando tú estás bien. Cuando tú haces una cosa buena, te sientes bien a gusto. Ahora imagínate cuando tus pensamientos son buenos, cuando tu mente es buena, cuando tus acciones son buenas, cuando tus cosas son justas, cuando tú... Hermano, Dios está con el justo.
Dios está, hermanos, con la verdad. ¿Y quién verá a Dios? El de mano limpia y corazón puro. Estos son los que tienen a Cristo. Estos son los que tienen a Dios. Limpia tu mano, limpia tu corazón. Porque hay hermanos en la iglesia, hermanos, aquí no. Hay en las iglesias dormidos. Pero hay así, ofreciendo ayunos así. Señor, te amo. Señor, yo estoy aquí. 40 días ayunando y no has hecho el milagro, Señor. Dice el Señor, y la otra mano. ¿Qué pasó con otra mano? Señor, saca la otra mano. La saca, perdón, el celular. Estás entregando el ayuno y estás escondiendo lo que estás viendo. ¿Crees que puedes esconder a Dios así? ¿Cuánta gente hay ayunando y viendo las series? Machetes y tijeras. Pero su mente, aquí propiedad de Jesús, santidad. No nomás es en el vestir. Sí. La santidad empieza desde la casa de Dios, dentro de ti. Y Él te va diciendo, mira, no me gusta cómo vistes, no me gusta que ores sin velo, no me gusta que hables esas palabras. Y cuando tú empiezas a amar a Dios por amor a Dios, oílo bien, ningún matrimonio, si no ama a su esposa, a su esposo, no hace lo que le agrada a su esposa, a su esposo. El amor es incondicional. Cuando tú amas, no haces algo que ofenda. Cuando tú amas, haces las cosas para agradar a quien amas. Y cuando tú te enseñas a amar a Dios, hermanos, por eso dice, enseñaba a Jesús en las sinagogas. En las sinagogas de ellos, o sea, no eran las sinagogas de Jesús. Aunque digo, me llegó el celo de mi casa. Ese templo, dijo, y destruyan ese templo, y en 3 días yo lo edificaré. Y dijeron, ¿cómo si lo hicieron en 40 días, de 40 años, 40 y tantos años, tú en un día, en 3 días lo vas a levantar? Pero es que no entendían que Él hablaba todo en espíritu. Y Él hablaba de este templo. Y dijo, y dejaré mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente. Para que los cristianos sepan, hermanos, que en nuestra mente es donde va a estar el sello del Espíritu Santo. Cuando tú pienses en Cristo, leas la palabra, ores a Cristo, alabes a Cristo, bendigas a Cristo, y estés siempre con Cristo. Aquí, la oscuridad, las tinieblas, el diablo va a ver aquí una luz muy fuerte. Dice el Señor, y pondré un diamante en tu frente. Un diamante fuerte contra la casa de Israel. Y aunque ellos no te crean, háblales. Y aunque ellos te persigan y te juzguen, háblales. Porque he puesto en ti un diamante que está por encima de todas las piedras, de todos los fierros, de todo lo que haya. Y esa palabra es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo. Y nosotros la tenemos. Gloria al Rey. Pero había una mujer, hermanos, encorvada en la iglesia, que había 18 años, pero era hija de Abraham, era una mujer de fe. Era una mujer de fe, porque los hijos de Abraham eran de fe. Pero estaba en esa iglesia, pero encorvada, 18 años, sin faltar al culto. Pero no había allí un poder que la pudiera liberar. Pero cuando entró Jesús, las cosas cambiaron. Vemos el otro capítulo, dice Lucas 13, 12 y 13. Amén. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Jesús en la iglesia enseñando a la iglesia. Jesús allí en la iglesia de ellos, en la sinagoga de ellos, la tocó y le dijo, eres libre de tu azote. 18 años atada. Pero Jesús está enseñando a la iglesia que hay muchas personas atadas, que hay muchas personas endemoniadas, que hay muchas personas influenciadas, que hay muchas personas en la iglesia, hermanos, que no han dejado como Judas, que no dejó de robar la bolsa. Hay muchos bautizados que siguen tomando, que siguen fumando, que siguen hablando, que siguen diciendo, pero en el culto sí. Pero no, a Dios no lo engañas. Esa es hipocresía cristiana. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros morimos para el mundo y vivimos para Dios. Y en ese momento nosotros estamos, hermanos, en manos de Jesús. Y dice que la mujer después glorificaba a Dios.
Pero los fariseos se enojaron, porque hacía eso el día del reposo. Ellos no entendían que Jesús era el Dios del reposo, que el día que Él dijo, mi Padre y yo trabajamos, aún nuestro día. Y en este día, en este tiempo, hermanos, la iglesia está descansando. Vacaciones siempre, vacaciones, reuniones, comidas y pleitos, distinciones, críticas, celos, división y nada. Y dice el pastor, es que somos carne y esto es normal. Esto no es normal para un cristiano. Aleluya. Un cristiano normal, siempre está peleando con su carne, hasta con su familia. ¿Por qué? Porque les dicen los errores y les dice, eso no está bien, eso está mal, pónganse a orar, pónganse. ¿Y saben qué? ¿Para qué tanta oración? ¿Por qué lloras tanto? Porque los hijos de Dios lloran a la presencia de Dios. ¿Por qué ayunan tanto? ¿Por qué están siempre de rodillas? Son bien pecadores. No, estoy orando por los pecados del mundo, por los pecados tuyos y los de tu familia, y de tu herencia, por tus cadenas, por tus ataduras, por tus ligaduras. Aleluya. Porque si no vienen intercesores e intercesoras, hermanos, esto ya se hubiera acabado. Ya no hubiera salvación, el tiempo de gracia se acaba. Mientras haya santos en la tierra. Vamos a ver otra cita en Isaías 10:27. Amén. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando la iglesia la despierte, dice, y en aquel día se llegará la hora en que la iglesia despertará y se llenará de unción, y la unción que romperá los yugos, las cadenas, las ataduras, las opresiones, las cárceles, hermanos, dará vista a los ciegos. Es tiempo de que la iglesia, hermanos, se llene del Espíritu Santo, se llene de la unción, se llene de la unción. Es la que pudre los yugos, es la que pudre la que destruye las obras del diablo. Una iglesia despierta y llena de la unción del Espíritu Santo, hermanos, pudre los yugos. Pudre los yugos. Y mientras nosotros no nos llenamos, la iglesia, hermanos, es la única que puede pudrir los yugos, es la única que puede dar salvación, porque mi Padre Jesucristo sí lo hizo. Él vino a dar salvación, Él vino a perdonar pecados, pero después de eso Él dejó a su iglesia, y Él apoya si su iglesia, hermanos, dice, serán tus pecados perdonados, y el Espíritu Santo está ahí, los pecados se perdonaron. Por eso es indispensable que la voz de Dios esté en la tierra. A Jesús, hermanos, muchas veces lo cuestionaron muy feo los fariseos, y siguen ahí con los fariseos, porque Jesús decía, tus pecados son perdonados, levántate y carga tu lecho. ¿Por qué solamente Dios perdona pecados? Y luego, a sus órdenes, ¿por qué le dices eso? Yo le voy a decir, porque el Señor Jesucristo está en mí. Nomás por eso Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, como Él quiere. Él bautiza lo que Él quiere, Él perdona lo que Él quiere, Él sana lo que Él quiere, Él bendice lo que Él quiere. Y Él está en mí, y Él está aquí. Sí, ese es el Señor. Aquí se habla de un Dios vivo porque lo tenemos, porque lo sintemos, porque lo queremos, porque lo amamos, porque le creemos. Es una iglesia diferente. Es una iglesia, hermanos, que está despertando, y donde quiera en la tierra tiene Dios locos como nosotros. Como andaba Juan el Bautista preparando el camino. Ahora nosotros estamos preparando la venida, el levantamiento de la iglesia. Ahora ya no es tiempo de ocultar la verdad. Ya no es tiempo, hermanos, de dar doctrinas, hermanos, de salvo y siempre salvo. No es cierto. Mentiras. Tómate esto y tus pecados se van al otro, y son mentiras. Solamente Jesús, y si viene en tu corazón, tú tienes la salvación. Pero si lo tienes allá colgado, no, la salvación no está allí. La salvación está aquí, en tu corazón. El poder está en ti, porque eres la habitación de Dios. Vamos a ver otra cita. Sigue, Margarita. Hechos 1:4. Hechos 1:4. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. ¿Por qué creen que les digo, no se aparten de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que los iba a capacitar ya. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que te lleva a entender la Biblia, la palabra. El Espíritu Santo es el único que te lleva
a Jesucristo, Aleluya. al sacrificio, a la santidad, a los frutos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, ni la iglesia es nada, ni tampoco tu templo. El Espíritu Santo, hermanos, está en donde hay respeto, amor, reverencia, unción, poder, en donde Él reina, en donde Él manda, en donde Él ordena. Ya no eres tú. Cuando el Espíritu está en ti, Dios le dijo a Pablo: irás a donde tú no crees, te llevará a donde tú no, porque el que anda en el Espíritu no sabe ni a dónde va, ni cómo sopla el viento. De repente estás aquí, de repente estás en otro lado. ¿Por qué? Porque aunque estés aquí en el Espíritu, en aquellos tiempos, hermanos, si en la iglesia no había milagros, imagínense, se levanta un loco hace poquito, ya se murió, T.B. Joshua, pone una cámara grandota y les dice a la gente: pónganse en su casa, de aquí voy a orar y allá van a sanar. Y empieza a orar y la gente sana, y empieza a orar y la gente sana. Hermanos, mayores cosas se verán, dijo el Señor. Ahora el Señor usando la tecnología del bien y del mal. Cuando oramos por teléfono, el Señor los sana, el Señor les quita enfermedades, acomoda los huesos, los tendones, la ligadura, las enfermedades. No somos nosotros, es el poder que se le dio a la iglesia. Es que la iglesia debe de creer para apoderarse de esa unción tan grande. El Señor Jesucristo, hermano, le dijo a un hombre, centurión, le dijo: ve, que tu siervo vive, que tu hijo está vivo. Y él, cuando llegó allí, dijo: ¿a qué horas? A la hora que dijo el Señor, a esa hora. La palabra enviada es lo que está pasando ahorita. Y nosotros somos testigos de lo que el Señor está haciendo. No nomás aquí. Voy a decir, el Señor tiene muchos lugares en donde no han doblado rodillas a los males. Hay muchos corazones, hermanos, que quieren tener ese Dios dentro, que no quieren tenerlo en el pastor, porque el pastor lo tiene que bueno. Pero este espíritu que yo estoy diciendo es para ti, es para ti, es para ti. Ese lo quiere poner en ti, no en mí, ni en el espiritual. No, gloria al Rey. Ay, pues vamos a ver otra cita. Salmos 27:4. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjese en David, qué sabio, el ungido. Una cosa he demandado, la iglesia también se debe de demandar eso. Una cosa he demandado, él solo se demandaba. Dice: buscar, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. ¡Qué sabiduría! Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Eso es lo que la casa de oración tiene que demandar. Estar siempre en la presencia de Dios, estar siempre en la casa de oración, estar siempre donde fluye el poder del Espíritu Santo. Miren, si muchas personas vienen y se van a otro lado, porque allá sí se pinta, porque allá hay comodidad, que se vayan. Pero les voy a decir, para estar en la presencia de Dios se sufre, se paga un precio. ¿Cuánta gente viene de lejos? Y las de aquí no quieren. Porque es como Jesús: ven al zapatero, ven al drogadicto, pero no se fijan que hay una nueva criatura en aquellos que resucitan. Dios nos está llamando, iglesia, a resucitar, a despertar, a poseer y a tener lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es mucho. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que estar en la casa de Dios y que Dios esté en tu casa, qué maravilloso, lo más hermoso. Estaba una hermana, la hermana Eloísa, hermanos, porque su hija tiene un hijo de promesa, no podía tener hijos. Y el Señor le dijo hace poquito: va a tener un hijo por nosotros, no sé. Y se embarazó su nieta. Y ayer, no, hace como 5 días estaba en el hospital. Y allí, hermanos, ella lloraba mucho.
Y la hermana Eloísa, ore por mi hija porque lleva 3 días allí y no se alivia. Lleva 4 días y nosotros orábamos. Pero nos quedábamos así mudos. Porque se sentía más, ¿no es cierto, hermano? Se sentía más bonita la oración de ella que la de nosotros. Y los ángeles, hermanos, andaban alrededor de ella y el Espíritu Santo del Señor dijo que no se preocupe porque su hija y su nieta van a estar bien. Van a estar bien. Mi nieta está hinchada de la cara. ¿Qué pasó? No, nació su hija y se hinchó de la cara porque está llorando. Vean cómo oraba, hermanos. Chuleaba al Señor, bendecía al Señor, lo glorificaba, le decía que es lo más hermoso de su vida, que ella tiene lo más precioso y que él es una hermosura. Pero chulada, así llore y llore. Y cuando acabó de orar le dije, hermana, pues ya nomás nos quedamos oyendo. Le dice, no me oigan. Es que usted está orando también por ella. Nosotros ya el Señor ya nos dijo. No, dice, no es por ella, es por Dios, es que lo amo tanto, lo quiero tanto. Dice, gloria a Jesucristo. Eso es el amor. Ese es el amor a Dios, hermano. Sincero. Y yo digo, hermano, no se preocupe, su hija va a estar bien, mañana va a tener su hijo y va a estar con su hijo y su hija. ¿Eso qué? Dice, yo estaba hermoseando y chuleando a mi Dios. Dice, imagínense, hermanos, qué preciosada de mujer. Y así, aquí también va a haber. Porque se siente cuando un ungido de Dios ora, hermanos. Olvídense, hermanos. La atmósfera cambia. Es como un adorador que baja la presencia de Dios. Aunque haya pleitos, aunque haya pelea, que haya oscuridad, cuando la presencia de Dios baja, hermanos, las cosas cambian. Vamos a leer otra cita. Vamos en Salmos 107:9. Amén. Porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios quiere una iglesia que sane y que sacie a las almas hambrientas. Una iglesia que ame la presencia de Dios vivo, no de Dios muerto. Porque hay un Dios muerto, hermanos, ya sentenciado, que se hace llamar Dios, pero es príncipe. Porque muchos que no conocen a Jesucristo dicen, es el mismo Dios. Es mi Diosito, ay, mi Diosito. Cállese, mi Dios no es un Diosito, es un Diosito grande, poderoso y hermoso. Es el mismo, no es el mismo. El mío es un Dios de santidad, es un Dios de unción, es un Dios de poder, es un Dios que quiere que se humille uno ante Él. Es doblar rodillas ante cualquier imagen, ante cualquier santo, ante cualquier. Hermano, no es doblar rodillas ante Jesús. El que dobla rodillas ante Jesús, hermanos, deja sus malas mañas, sus malos pensamientos, sus malas andadas y empiezan a amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, ya no puedes estar sin su presencia, ya no puedes estar sin leer, sin orar, sin ver cosas de Dios, oír cosas de Dios. Porque tu oído, dice, una iglesia que alimente las almas, una iglesia, hermanos, que dé al hambriento, le dé de comer. Pero ¿qué le puedes dar de comer a un hambriento, hermanos, y a un sediento? Si no hay unción, aquí viene un hambriento, se nos muere de hambre. Aquí viene un sediento, se muere de sed. Tiene que haber una fuente de agua viva. Tiene que haber un pan vivo que nos dé vida eterna. Tiene que haber una palabra de amor, de unción limpia, que salga de un corazón limpio. ¿Por qué? Porque los que vienen a comer es pan eterno, es agua viva, es agua que da vida, que fluye. Ese es lo que hace falta en las iglesias. Hace falta un movimiento de agua viva. Y aquí, hermanos, se está dando y se va a dar y se va a seguir dando. Gloria a Dios. Porque sí se va a transmitir. Porque ya no van a poder predicar mentiras. Porque se les va a exigir a ver dónde es el Dios. No es el mismo. No, es que, porque a la unción le llaman así ya en estos tiempos. Lo comparan con el diablo. Es que ellos ya están descarriados. Es que ellos ya no se sujetan. Hermanos, a la unción le están llamando así. Cuando vimos que los apóstoles se sujetaron a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los doctores de la ley. No, porque nosotros tenemos otro que nos dirige, se llama Espíritu Santo. Tenemos otro que nos instruye, tenemos otro que nos llamó, tenemos otro que nos dirige, tenemos uno que nos ama, tenemos uno que nos dio su vida, tenemos un Dios vivo,
a ver en 2 de Corintios 3:16. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hace falta que ese velo, porque el Señor ya vino y se rompió el velo, se rasgó el velo. Donde nomás entraban, hermanos, los magistrados, donde nomás entraban los sacerdotes, ese velo, hermanos, ahora se rompió. Ahora aquí entra el Señor, aquí entras a su presencia, aquí entras en su presencia. Para entrar a la presencia de Dios tienes que dejar los problemas, tienes que dejar los vicios, tienes que dejar todo y meterte tú y Él. Y cuando estés metido en Él y oigas allá un gato que huya, y cuando estés orando en Él y oigas que se cae allá o que una sirena llora allá de tu puerta, no te quites de la presencia de Dios. Sigue en la presencia de Dios, porque Él estará hablando dentro de ti y tú estarás hablando con Él y Él contigo. ¿De dónde? ¿De dónde habla Dios? Porque mi Padre Jesucristo dice, hermanos, Él tiene, hermanos, una comunión en nuestra conciencia. La conciencia es la que se puede comunicar con Dios. Una conciencia pecaminosa es difícil. Primero entra uno a lavarse. Pero cuando ya tiene la comunión, cuando ya tu conciencia está, hermanos, llenándose día y noche, en ese momento, en 5 minutos, en 10, está el Señor allí. Estás orando y dices, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer. Dices tú, soy yo, no, ya lo hizo. Revísese. Y ya lo hizo. Ese Dios, hermanos, es el Dios de la iglesia pentecostés, apostólica, la fe en Cristo, como ustedes le llamen. Pero si verdaderamente es de Jesucristo, será guiada por el Espíritu Santo. Porque no son las nominaciones, ni son los grupos, ni los clubes sociales, ni todo eso, no. Es la comunión con Dios. Él no vino a hacer divisiones. Él lo que vino, hermanos, es por una iglesia, una novia. Porque hay dos, una que duerme y otra que vela, una que guarda aceitito y otra que no se guarda. Y a la hora de la hora, hermanos, a que las dos parezcan que estén vestidas, una se va y otra se queda. Yo no sé, yo soy de los que se van. Yo quiero ser de esos. ¿Ustedes también? Amén. Amén. Gloria al Rey. Así vamos. Paso a paso, cada día más limpio, cada día más sano, cada vez más lleno, cada vez, hermanos, vamos a ir donde haya. Decía un pastor, es que nosotros somos los encargados de llevar a las ovejitas a que coman pasto verde. Y ustedes dan por pasto que no es verde. Yo dije, mire, sus ovejitas, si yo las veo, todas tienen lentes verdes, por eso ellos creen que comen cosa verde. Mis ovejas no tienen lentes. Ellos sí ven lo que se comen, lo que oyen, lo que hablan. Mis ovejas no hay necesidad de ponerle lentes verdes para que darle sacate seco y piensen que no, quítale la venda, se quitará el velo, se romperá el velo, los ciegos verán, los ojos verán. No quiero ofender a nadie. Que se ofende el diablo, que se ofenda, bien ofendido. 2 de Corintios 3:17. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios quiere una iglesia donde el Espíritu esté allí. Dice, porque Él es el Señor. Y donde es el Señor, hermano, si en tu corazón, oílo bien, hay un Señor, Él manda. Sí, Señor, como usted diga. Él ordena, sí, Señor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el ingeniero trae aquí muchos trabajadores? Y si no le hacen caso a él, entonces ¿quién es el Señor? En ese trabajo el Señor es el que manda. Y también aquí. Amén. Cuando el Espíritu dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Vieron cuando llegó el Señor aquí, cómo se revolcaba el demonio? ¿Vieron cómo cuando se levantó la iglesia y despertó, empezó a libertar a los demás? Allí hay libertad. Libertad para adorar, libertad para hablar, libertad para echar fuera demonios. Vamos, si un hermano está orando allá afuera, aquí adentro, y está orando por una persona, que ore. No que es en el templo, que ore en el templo. Un día, hermanos, el Señor me mandó llevar una prédica con unas hermanitas en donde nomás mandaba una profeta. Y el Señor me dijo, llévales esta palabra, diles que yo puedo usar a todos.
que cada uno de ellos tiene mi espíritu. Y yo llevé unas citas, me dijo, lleva nomás esas 4 citas y predícales. Y empecé a predicar, hermanos, y que todos nos usa el Señor, a todos nos quiere hablar, Él quiere morar en todos, Él está en todos y ahí estaban todos. Cuando se empieza a morir una persona ahí, le dio un coma diabético y en un sillón. Y el ungido de Dios dijo, ahorita, me levanté y en el nombre de Jesucristo, en el nombre. No, pues seguía torciéndose más. Y ya no respiraba. Yo, ¿dónde está mi esposa? Se fue en el baño. ¿Quién me va a ayudar, Adelita? Se fue a la tienda. Todos se fueron. Los que iban conmigo se dispersaron. Y yo, y sal, y en el nombre de Jesucristo, y la muerte se reía. No era para mí ese día. Cuando se me acerca, ahí la profeta también al lado de mí, que sale, ahí se nos muere la mujer. Cuando llega la hermana Lupita, la ancianita, y me dice, hermano, se me vienen las lenguas, ¿qué hago? Le digo, véngase, quítese usted, hermana, quítese, hable lenguas. Hermano, cuando empezó, y ni más, ¿sabe qué tanto dijo? Pero Dios sí lo sabe, el diablo lo supo. Resucitó la muerte. Gloria a Dios. Y yo dije, a eso me mandó el Señor. ¿Se fijan? Es que somos una iglesia que ya está Dios en nosotros, que se está, hermanos, manifestando y se está dentro de nosotros. Entonces, cuando tú digas, es que estoy pequeño, es que háblale al hermano Chuy, y si el Señor dice, tú órale, Él habla, Él dice, tú órale. Cuando tú le oras, no es el hermano Chuy, es el Espíritu Santo que está contigo, y la gente sanó. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo está haciendo un movimiento y quiere que toda su iglesia le preste las manos. Quiere que toda la iglesia se meta a buscar la comunión, la unión, la santidad. Que no pierdan tiempo. Cuando tú estás viendo el celular, estás perdiendo tiempo. Tú estás viendo una película, estás perdiendo tiempo. Tú estás cansado y te duermes, estás perdiendo tiempo. Leyendo la Biblia, descansa uno. Orando, se alimenta uno. Y te sientes más mejor que nunca, como si te bañas cada ratito. ¿Quién ha durado una semana sin bañarse? Nadie, ¿verdad? Bueno, el que dura una semana sin bañarse me comprenderá. Cuando se baña, se siente hasta ligerito. Pues así es la palabra, te lava tu espíritu. Y a veces se va el agua, hermanos, y estamos cuidando a Chapala, pero cuando nos bañamos, qué a gusto. El Espíritu Santo necesita limpieza, limpiarnos. Vamos a ver otra cita. Vamos a otra historia de los ungidos, 1 Samuel 16:23. Amén. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí, para no meternos tanto en ahí sabemos cómo David, hermanos, fue llamado por Saúl, porque Saúl había un demonio que lo atormentaba. Y los criados le dijeron, hay un joven que toca el arpa, bien bonito, mándalo traer. Y dice que Saúl amaba tanto a ese joven, porque cuando el espíritu malo de parte de Dios, fíjense, iba de parte de Dios, pero Dios respetaba al ungido. Aunque ese demonio iba de parte de Dios a atormentar a Saúl, pero cuando Saúl lo echaba afuera, cuando David lo echaba afuera, el demonio dejaba en paz a Saúl. Y te voy a decir, hay mucha iglesia que dice, vamos a orar por ti, y si Dios quiere te sana, y si Dios quiere ya está, y si Dios quiere y otra persona, ore mi hermana, primero voy a ayunar 3 días, me voy a poner en plan, vamos a ver si Dios lo quiere y que se haga su voluntad. Hermano, ore por mi tía porque está en el hospital. Sí, vamos a orar, toda la iglesia agache la cabeza, vamos a orar juntos. Si tú quieres la puedes sanar. Señor, usa la medicina. Señor, dígale a la tía que toda la iglesia, estamos orando por ella, toda la iglesia no de inútiles. En ese momento, se va, te respeto, demonio, suéltalas el nombre de Jesús, porque la unción no va a tener, porque Jesús. Aquí vemos que el demonio era de parte de Dios, pero cuando David tocaba, el Espíritu se tenía que ir. Porque Dios le dio la unción a la iglesia. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Y Dios no dejará en vergüenza a un hijo suyo. Tenemos que saber la identidad que tenemos nosotros, hermanos, en Cristo. Vamos a ver otra cita en Hechos.
Hechos 5, 12 y 13. Amén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. En el pueblo había mucha necesidad. Pero dice que ellos, hermanos, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios. Hermano, cuando tú eres un llamado de Dios, una ungida de Dios como aquí, todos los que están aquí, y empiezas a orar por la gente, y la gente se empieza a sanar, empiezan a traerte enfermos del pueblo, de donde sea, hay uno les interesa que les ponga la mano, ay, es que le está tocando el pecho, ay, es que le tocó la cabeza, ay, es que no hay autoridad para tocarle. Hermano, si yo estoy enfermo, que me toque la cabeza, que me toque la panza, que me sane. El Señor Jesucristo no pone, hermanos, obstáculos, ni barreras, ni yugos, ni cadenas. El Señor Jesucristo vino para liberar. Los apóstoles haciendo muchos milagros, ¿y qué creen? No había nadie de los hermanitos que se juntara con ellos. Porque cuando tú te pones y dices, yo voy a hacer lo que Dios me dijo, y Dios me dijo esto y esto, los hermanos, si hace eso en contra del reverendo, el reverendo se llama Jesucristo, fue el que me mandó. Amén. Hermano, pues si me televiso, yo ya no vuelvo con ustedes, lárguese. Pero yo voy a hacer lo que el Señor diga. No, pero que yo soy la profeta. Sí. Pero yo soy el que estoy en prueba, no usted. Usted ya pasó su prueba, déjeme pasar mi prueba. Porque el profeta viejo hace que el profeta nuevo caiga. Porque la prueba es para el profeta nuevo. ¿Qué te vas a echar encima de esto? ¿Qué te vas a echar? Son enemigos todos los demonios. Si se disfrazan, uno más, uno menos. Claro, primero está Jesús. La iglesia. Tiene que haber una iglesia que lo único que le interese es la voz de Dios. La presencia de Dios. Los apóstoles, que ya nadie se juntaba con ellos. No te juntes. Vale más con Jesús. Cuando Jesús se aparta de ti, entonces sí llora. Pero, como dice la alabanza, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Vamos a ver otra cita en Hechos 5:14. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, despierta, hermanos, aumentan las personas. Usted no va a ver aquí muchos sí que tengan 30 años de bautizados y que vengan aquí, pero el pueblo de Dios, la necesidad, los atados, los atormentados, los borrachos, los viciosos, todos ellos ocupan. Y va a llegar gente nueva, gente enferma, gente poseída, gente, y tú dices, vienen y luego ya no vienen, ya vendrán. David Joshua lo hizo, él siempre, nomás con Cristo. Venían de muchas ciudades y todo, pastores que hablaban de él, que decían que estaban endemoniados, que hermanos tuvieron que venir a desendemoniar a sus esposas y a ellos, aunque los corrían de los clubes. Y así es mi Padre Jesucristo. ¿No se acuerdan cuando Nicodemo fue en secreto? Que nadie supiera de los... Porque si no, ¿qué dirían de él? Y el Señor dijo, si no vuelves a nacer, no entrarás al reino de los cielos. Eres tú de ellos, si no predicas y no lo sabes. Así hay muchos. Predicando, hermanos, pero como leones domesticados. Vas a decir esto, vas a hablar esto, vas a decir esto, y si no dices esto, te bajo de ahí. Y sí. A mí el único que me manda, me dirige, se llama Espíritu Santo. A mí el único que me puede tumbar y destruir se llama Espíritu Santo. A mí el único que me puede callar se llama Espíritu Santo. A mí el único que me puede llamar la atención se llama Espíritu Santo. Esos son los hombres que necesita ahorita la iglesia. Esos son los hombres dirigentes que necesita el pueblo de Dios. Hombres que se sujeten a Jesucristo. Hombres que busquen el poder y la presencia de Dios. Mujeres decididas, guerreras, hermanos, que estén dispuestas a entregarle a Dios todo, aunque el mundo no los quiera, aunque los hermanos no se junten con ellos, no le hacen porque Jesucristo no los deja. Gloria al Rey. Entonces eres de los míos. Vamos a ver otra cita. Juan 10:4. Amén. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios quiere una iglesia, hermanos, en donde su rebaño tenga confianza, tenga seguridad, que estén llenos de paz, llenos de amor, llenos de palabra viva. Que las alimente Él es el pastor, el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque las ovejas, hermanos, andan ahorita sí, como sin pastor, como ovejas sin pastor. Porque el pastor se llama Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo. Pero cuando una iglesia no tiene ese pastor, hermanos, cuando un pastor no tiene el Espíritu Santo, se volvió un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia se duerme a gusto. Pastor, ¿podemos ir a hablar? Sí, yo también voy. Pastor, ¿es delito ver las películas? Yo también las veo. El Chavo del 8 yo lo veo. Y ese chachachá, el chambre, no le hace. Pastor, ¿puedo ver la serie de Machete? Sí, tenemos que ver cómo anda el mundo. Pastor, quita tus ojos de aquí. Dígame la verdad, porque la verdad nos hará libres. La verdad es que cuides tus ojos, cuides tu boca, cuides tus oídos, cuides tus manos, cuides tus pies. ¿A dónde vas? Pastor, ¿puedo ir al...? Dice el Señor, sí, yo voy contigo. Pero cuando entres a ese lugar, yo me quedo afuera, yo no voy a entrar en la inmundicia. Pero voy a ir a sacarlo, entonces vamos. ¿Pero cuál vas a sacar? Vas a meter demonios. El diablo sabe lo que dice. Cuando mis hijos se van a un lugar donde no deben de andar, el diablo dice, ellos vinieron a buscarme, se metieron a mi terreno, ahora ¿por qué me estás echando fuera? Él fue por mí. Y luego se enoja el demonio y dice, papi, 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 ay, papi, papi. Ahí vienen con su papi. Después de que fueron conmigo. Digo, ¿sabes? Mi casa y mis hijos serviremos a Cristo. Y si vuelven a ir allá, los volvemos a echar fuera. Pero ellos van a tener su llamado, ellos van a tener su día, ellos van a tener, y ahorita es el día, y ahorita es el llamado. Y si no me hago feliz, yo viviré en mi casa, pero hasta luego. Así, hermanos, nosotros no tenemos que acabetearle a la iglesia, no, ni a nuestros hijos. Allá está mi hijo cubriéndose con las pedradas. Es prédica, enseñanza, no es piedrida, no es piedra, no. Mateo 16, 18. Vamos a cambiar de tema. 16, 19. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese lo que le dio Dios a su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ustedes creen que una iglesia dormida va a abrir los cielos? Lo que va a abrir es otra cosa. Porque el sueño lo pone el diablo. Cuando tú vas a leer la Biblia, tú prueba. No tienes sueño, pero cuando vas a leer la Biblia, empiezas a decir, ¡ay, qué sueño! Hasta parece que es una pastilla para dormir. Pero cuando tú la ves y sigue leyendo, y ya cuando la agarras, en vez de darte sueño, te despierta. Porque la Biblia, hermanos, es la única que nos puede llenar del Espíritu Santo. ¿Cuántos versículos lees al día? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto le dedicas a Dios? No está por ahí, mijo. Qué bueno. Porque, Dios mío, ya me traen. Pero hay muchos cristianos dedicados al Free Fire. Es que eso vendo mi alma. Es matazón. Pero, óigalo bien, Dios le dio a la iglesia y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atéis en la tierra, o sea, porque estamos para atarlos. Un día le dije, oiga hermano, se me acerca uno de esos que llevan y traen. Oiga hermano, ¿cómo le ha ido? Bien. ¿No han pasado milagros en su casa? Muchos. Pero dígame unos recientes. Digo, mire, el Señor nos acaba de dar la autoridad para que todo lo que reprendamos lo atemos en el nombre de Jesucristo, que ha atado. Y, hermano, eso fue para Pedro nomás. Entonces, ¿por qué me lo dio a mí? No estoy diciendo eso. Eso fue para Pedro. Y me encuentro con otro más arriba, mira arriba. Ore por esta gente, si tiene tanto valor. Y ore por esta gente, si tiene tanto valor. Tú que estás allá y tienes muchos dones, ven y ora. No sé, tu nombre sea de Dios. Ahí vamos. En el nombre de Jesucristo empezamos a tocarlos y la gente se empieza a caer. Espérate, ¿qué estás haciendo? Le estás tocando los pechos. No, ya lo más acá. No, allí tampoco, el hombro no.
dice el Señor, sóplales, y empiezo a soplar, y no le soples, estaban cayendo con el soplido. Estaban cayendo, el Señor hizo eso. Chuy, tú y Adelita, vayan a la oficina, y los quiero ver. Y paró la música y todo, y quedó un tendedero caído así, con un soplido que Dios les dio. Así es Dios cuando quiere. Cuando fuimos a su oficina, me dijo, nomás Dios sopló. Tú estás soplando porque eres el mismo demonio. Ay, Dios mío. Tanto ayuno, tanta oración, tanto con Dios, y Dios me promete, y yo le sopló el demonio. Yo sí, un día llegué llorando, hermanos, a grito abierto, Señor, si es el demonio, mejor me mate, mejor me quiero morir, no quiero esto, me quiero morir. Y me dijo, Señor, no me ores así. Yo, no, sí, me quiero morir. En la noche que me dormí, hermanos, paz, que sueño que un camión me choque, que me mueve, que veo mi cuerpo ahí. Y yo, ay, mi esposa, corro, atravesaba los carros y dije, ay, Dios, es de veras. Fui, mi esposa me hablaba, y mi esposa peinando la niña como si me, córrele mi cuerpo, córrele. Y dije, no, pues mejor no voy a ver mi cuerpo. Fui corriendo de vuelta, ya lo estaban subiendo al cemento. Dije, ay, Dios mío. Y me vengo, crucé, porque andaba ya con mi suegro, ya llevé mis. Cuando me vine para acá, a la casa, ya estaba acá mi esposa de vuelta. Bien contenta, y yo, ay, no quiero socios, porque ya tenía socios aquí, y luego socios, ¿verdad? No quiero socios, yo esto, yo lo otro. Vamos, abramido abierto. Y luego allá afuera salió, pasaron vendiendo banderitas, y salieron mis hijos, y yo me morí con 50 pesos, aquí tenía 50, y yo, venga, no me lo agarró el dinero de mi hermano, y ay, eché unos brinquitos, son mis hijos, es mi dinero, y, mi esposa, ¿qué traes? Despierta, estás bramando, bien feo, ya tienes rato, estoy asustado. Y la agarré ese beso, preciosa, te amo, te quiero, nunca te dejaré. Hermanos, dijo el Señor, no vuelvas a hablar así, porque soy yo el que te estoy dirigiendo. Soy yo el que te he dado de pensar. Pero qué bueno que me probó en un sueño, hermano. Pero ya te voy a decir, tú nunca te atrevas a decirle al Señor, máteme, quíteme la vida, porque por tu boca, como ya eres bautizado, hay autoridad. Si tú crees que el enemigo es más que lo que tú tienes dentro, estás equivocado. Es que no te has dado cuenta de lo que Dios depositó en ti. Aleluya. Vamos a ver otra cosa, Hechos 5:15. Amén. Ya nomás ya vamos a acabar. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La iglesia de Dios, hermanos, ya anda. Tienen que abrir casas de oración. ¿Por qué pasaba? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que le llevaba a los enfermos, aunque sea que pasara la sombra. Yo le voy a decir que esa sombra está aquí. No era la sombra de Pedro, era el Espíritu de Dios en Pedro. Esa sombra está en la iglesia. Esa sombra, hermanos, se tiene creyendo. A mi Dios, hermanos, es real. Mi Dios no es un Dios de fábulas, de historia. Mi Dios, hermanos, es tan real como si te pellizcas. ¡Ay! ¿A poco? ¡Ay! ¿Vive Dios? Sí. No creo. Incrédulo, ¿no lo crees? No. Vamos a otra prueba. Llévate un bote de agua y mete la cabeza 30 minutos. Y si sigues vivo, entonces Dios no existe. Mete la cabeza y no dura ni 3 minutos cuando ya lo sacas. ¿Vive Dios? Pues si Dios es el aire. Dios es todo lo que hermano, nosotros vivimos de Él. Cuando Él sopló, nos dio vida. Y lo que más importante, hermanos, que la ciencia dice que el corazón bombea. Que el corazón, hermanos, cuando el corazón se daña todo el cuerpo. Pero aún la Biblia dice, hermanos, que el corazón y la mente es lo mismo. Porque la mente, hermanos, óiganlo bien, dice la palabra de Dios, dice, y escribiré mi palabra en tu corazón, y hablaré en tu corazón y los escribiré en tu mente. Y luego dice al revés, y hablaré en tu mente y los escribiré en tu corazón. Mucha gente piensa que nomás es el corazón, pero el corazón depende de la mente. Porque todo lo que tú pienses, todavía no lo haces siguiendo en tu corazón. Y cuando en tu corazón siente algo, es porque tu mente ya pecó. El alma está aquí. El alma y el espíritu son espíritus y no mueren. El alma y el espíritu, te voy a decir,
necesitan de la verdad. ¿Por qué todo el pueblo, los apóstoles estaban haciendo milagros? Pedro estaba haciendo milagros porque su mente ya había sido transformada. Ya no iba a negar a Dios. Porque ya, hermanos, su corazón, digo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ellos estaban seguros que Cristo estaba en ellos. Ellos cuando decían enfermedad, vete, ellos no pensaban que era él, no dudaban. La duda es la que nos aparta. Dijo el Señor, si le dijeras a este monte, échate al mar y no lo dudes, el monte se irá, los montes son demonios. La iglesia tiene que saber, hermanos, que nosotros no dependemos de lo que el hombre, dependemos de lo que Dios. Y Dios ya lo dijo y lo escribió. Dios ya nos dejó las promesas. Ahora nosotros necesitamos conocer a Dios personalmente, intimidad. Cuando tú te casas con una novia, porque ahorita hay muchas novias que me hablan, Dios me perdone, ¿verdad? Hermanas así de como 70 años. Hermano, me quiero casar, pero no me caso si Dios no me dice que si ese amor es para mí. Empezamos a orar y me dice el Señor, está en Perú, ahí está en Estados Unidos. Hermana, ¿el hombre ese está en Perú? Sí, hermano, ¿qué le digo? Y usted está en sí. Dile que cómo lo conoció. ¿Cómo lo conoció? Por el Face. Ese hombre no es para usted, hermana. El Señor la quiere sola. No, ya no puedo sola, hermano. Es que no están solos, Jesucristo está con nosotros. Es que la iglesia no se ha dado cuenta, hermanos, que nuestra dependencia es de Él. Hermano, pues, ore por mí, porque si Dios me da permiso, me voy a mi pueblo. Señor, la hermana dice que si usted le da permiso, se va a su pueblo. Dice el Señor, se enoje, cállate. Dile que no sea mentirosa, ya tiene el boleto y las maletas, ya va para allá, que no tiene permiso. Yo la quiero allí, dile que la quiero allí. Hermana, el Señor dice que la quiere allí. Es que no puedo, ya la iglesia me compró el boleto, ya voy para allí. Entonces, ¿para qué le preguntan a Dios? A Dios se le pregunta antes. Mejor me voy con otro profeta. Porque hay personas que cambian de profeta. Dicen, aquel profeta me dijo prosperidad, aquel profeta me dice que todo va a estar bien. Y usted siempre me profetiza cosas malas. Y es que yo no puedo hablar más que lo que Dios me dice. No puedo inventar. Es que mucha gente en las iglesias quieren oír lo bonito. ¿Saben qué quieren oír? Dios todo perdona. Haz lo que tú quieras, pórtate como tú quieras. Nuestro Dios ya pagó. Él es salvación, Él siempre está aquí perdonando. Y si no, pídele a la Virgen, también la Virgen intercede en las mentiras. Dijo el Señor, le habla a su mamá, le habla a sus hermanos, pero el Señor no es para despreciar a su mamá, nuestros respetos. Pero Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen mi voluntad son mis madres, para que los cabezones no fueran a adorar como lo hicieron con Moisés, porque también el cuerpo de Moisés no tuvo que desaparecer. Si no, ahorita tuvieron los restos de Moisés paseándolos como diciéndoles a todos, somos apostólicos Moiséses. No, ni tampoco tenemos nosotros un arroz, nosotros el hombre no es nada. Nosotros seguimos a Jesucristo. Por eso la sombra de Pedro sanaba, porque él tenía un maestro, él tenía un Dios, él tenía, hermanos, una misión. Y tenía que enseñarle a la iglesia, porque Dios siempre nos mandaba con señales, con prodigios. Hermano, Dios no te va a mandar sin ninguna señal. Moisés, ¿cómo lo mandó? Avienta la vara y se trajeron los dos culebras. Ya habían magos, ya habían brujos con él. Cuando mandó también, hermano, él siempre mandaba con señales, y ahorita lo mismo, él siempre mandó con señales. Vamos a ver la última cita en Hechos 5:16. Amén. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así. Y aún de las ciudades vecinas vendrán y traerán atormentados, hechizados, endemoniados, porque no vienen con el hombre. Acuérdense la cita que Dios dice, cuando te digan allá está Dios, por acá está Dios, no te muevas ni vayas. Pero eso le dice a su iglesia, porque Dios no está aquí, no está allá, no está allá, Dios está aquí.
Porque habrá falsos profetas que engañarán aún al pueblo de Dios. Pero ¿saben por qué lo engañan? Porque no han sabido buscar a Dios dentro de cada uno de ustedes. Por eso mucha gente está viendo, hermanos, hay gente que predica tan hermoso que te puedes dormir así. Ay, qué bonito habla. Es que estudió para hablar. Y estás enamorado de lo que te habla, si sean mentiras. Tú, si un bueno para vender pasa, y así te venden un perro muerto, dices, lo acabas comprando, ¿a dónde le firmo? Ya cuando te das cuenta, ay, apesta. ¿Cómo? ¿Qué me dijo que me convenció? Pero de la carne. El que conoce al Espíritu Santo, hermanos, sabe cuando el Espíritu Santo está en otra persona. Por eso, hermanos, dice el Señor, cuando oigas que Dios está allá, que Dios está acá, no salgas, no vayas, porque Dios está aquí, Él es sabio. Búscalo dentro, allí lo vas a encontrar. Yo no estoy diciendo no se congreguen, porque dijo el Señor que nos congreguemos, pero donde esté la verdad, donde quiera que esté la verdad, allí está Dios. Ahora, dice también, y muchos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos. Hermano, donde Dios está, allí hay revelación, allí hay visión, allí hay una palabra, allí hay una promesa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que donde están los muertos, allí están las águilas. Quiere decir que donde alguien está muerto al mundo y vive por Jesucristo, allí hay visión, allí ya están las águilas, allí está la voz de Dios. Y la iglesia necesita ser guiada con voz y visión, revelación, discernimiento. Porque hay muchos que estudian psicología, hay muchos que estudian, hermanos, de esta teologías y muchas cosas. Y a la hora de orar, hermano, haga esto, hermano, platíqueme, hermano, y luego después dicen, usted tiene esto, usted es así, usted es así. Señor, se lo reveló, Señor, me lo reveló, Señor. ¿Por qué crees que te puse primero a platicar contigo? Y una vez me dijo un pastor, Dios lo bendiga, lo quiero mucho. ¿Quién ora por aquí? ¿Quién ora por acá? ¿Dónde hay enfermos? Levantaron la mano los enfermos. Vengan aquí los enfermos. ¿Alguien de aquí quiere orar por ellos? A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere orar por ellos? Y ahí estoy yo. A ver, ven, Chuy, ora por este. Ora por este. Oye, hermano, todavía no empezaba. No, ¡ey! Estás haciendo todo mal. ¿Ven? ¿Qué pasó? Primero se les pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué esto? Dije, no, pastor, espérese. El Señor me va a decir lo que tiene. El Señor lo va a hacer y me va a decir lo que tiene. ¿Cómo crees que te va a decir en el nombre de Jesucristo? Y empecé a orar y él, cállate, no, siguió orando. Y me fui a mi asiento. Y para ponerme el mal al último, dijo, a ver, ¿dónde estaban con los dos que oraron? Levántense. Ahí está. ¿Cómo te sientes? Se me fue todo. ¿Cómo que se te fue todo? Se me fue todo. Para la honra y gloria de mi Padre Jesucristo. Porque Él es así, hermanos, es mi Padre Jesucristo. Nunca va a dejar en vergüenza su iglesia. Siempre te voy a decir, sobre de ti está un llamamiento, sobre de ti está una palabra, sobre de ti hay muchas promesas, sobre de ti en lo bien está el brazo poderoso de Dios. Dice una cita de Isaías, ¿y en quién han creído? ¿Y en quién se ha movido el brazo de Dios? Se moverá el brazo de Dios en ti. En todos los que están aquí, hermanos, en todos los que están viendo, se moverá el brazo de Dios, se moverá el poder de Dios. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí le entendieron? Esa es la iglesia que Dios quiere, que sane al enfermo, que liberte al preso. Pero también estamos orando, vamos a orar también, hermanos. Sí, muy bien. ¿Alguien de aquí quiere pasar a orar por la gente que está allá? ¿Quiere orar, hermana, por su gente allá? ¿De aquí? Ahí están. Amén, hermano. Amén, venga, hermano. Porque allá tenemos un grupo también. Amén, amén. Tenemos un grupo
casa de la hermana. Vamos a orar por ellos. Señor Jesucristo, en este momento te pido que ellos, donde quiera que lo estén viendo, sepan que son el templo de Dios. Sepan que fueron llamados para que mi Padre Jesucristo los llenara del poder y de la unción. Sepan que mi Padre Jesucristo escoge al pequeño, al humilde, al enfermo, al arrepentido, al caído. Que mi Padre Jesucristo dice que aquel que se le perdona los pecados, porque el Señor Jesucristo dijo, cuando sanó 10 leprosos, nomás volvió uno. Pero ese leproso fue el único que se salvó. Fue el único que Dios dijo, y que no eran 9, que no eran 10 los que vinieron. Te voy a decir, si tú estás allí y eres agradecido ante Dios, tú vuelve a Dios. Tú vuelve a Jesucristo. Tú búscalo en tu corazón, agradécele dentro de ti. Póstrate, alábale, glorifícale, háblale, bendícelo, enaltécelo. Dile que Él es tu amado, pero dilo desde tu corazón, porque allí en tu corazón se está haciendo una fortaleza. Allí en tu corazón es donde se está formando, construyendo y edificando los utensilios más preciosos que sirven en el altar, para que haya allí vasos dispuestos para dar de beber a las almas, para que haya allí manos impuestas, para que puedas imponer las manos y que Dios las use para sanar enfermos, que pueda usar tu mente, tu corazón, tu espíritu, porque mi Padre no es de distinción de personas, porque la palabra de Dios tampoco tiene propiedad, y todo lo que Dios dejó es para todos los que creen, para todos los que quieren. Toma esto, despierta, iglesia, despierta, despierta y ora, y ayuna, alaba, glorifica, hónralo, libera, ata, reprende, desata, en el nombre de Jesucristo. Echa fuera los demonios de tu casa, no creas que el enemigo sabe que tú tienes una palabra, que tú tienes una ordenanza, que tú fuiste escogido, que tú fuiste llamado, que tú no fuiste a los pies de Jesucristo porque alguien te impulsó, porque alguien te convenció. El que te llamó se llama Jesucristo, es su pueblo de Dios. Tú no eres propiedad de nadie. Todas las almas son de Jesucristo. Todos aquellos que apacentan sus ovejas, apacentan las ovejas de Dios, no son sus ovejas propias. Sus ovejas tienen que alimentarse de un pasto, de una palabra limpia. Te voy a decir, limpia tu casa, porque las palabras limpias no vienen de que te equivocaste en una palabra. Las palabras limpias vienen de un corazón limpio, que habla de la pureza y de la santidad que está dentro y se llama Jesús. Que la gracia de mi Padre Jesucristo y la bendición de mi Padre Todopoderoso sea con cada uno de nosotros y con su Espíritu. Recibe en el nombre de Cristo. Iglesia, despierta. Iglesia, es tiempo de que despiertes. Es tiempo de esperar el novio, es tiempo de velar, es tiempo de llenar tu lamparita de aceite, es tiempo de la unción, es tiempo de la comunión, es tiempo porque estamos en tiempos decisivos, en tiempos finales. La iglesia no tiene que estar dormida, porque se están viendo los tiempos, se están viendo los apestes y vienen todas las cosas que están escritas en el Apocalipsis, y es tiempo de que la iglesia se vista de lino fino. Es tiempo de que la iglesia, aquellos que creen, esto no es para todos, esto es para los que quieren, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que quieren tener un Dios vivo, porque nuestro Dios siempre ha estado vivo. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Esas son sus ovejas. Él es el pastor, Él es el único que abre la puerta, y él, el pastor, va adelante y las ovejas lo siguen. Que el Espíritu Santo de mi Padre Jesucristo llene esa iglesia, llene tu corazón, porque nosotros sois el templo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice: ¡amén!